Hoy os voy a hablar del descanso, sobre todo de las consecuencias de no obedecer a este mandamiento establecido por Dios como una bendición y muestra de misericordia para nosotros. En Génesis 2, en el relato de la creación, Génesis 2, 2, 3, dice: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pues en el relato de la creación encontramos que Dios creó los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay en 6 días. Y en el séptimo día reposó de toda su obra y lo bendijo y lo santificó. El verbo reposar es Shabbat, que tiene su raíz en cesar. Dios cesó su trabajo y lo bendijo. Lo santificó, que quiere decir que lo consagró y lo apartó para sí mismo. ¿Necesita Dios descansar? Isaías 40:28 nos dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que la respuesta es no, Dios no se cansa, pero esto ya lo sabíamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué planes tenía Dios al reposar y bendecir y santificar el séptimo día? Pues yo digo que ser ejemplo para su creación. En la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios los proveía del maná. No sé si recordáis la historia, seguro que sí. Y les proveía durante 6 días a la semana. Y en el 6.º día debían recoger el doble para así cesar todo su trabajo el día séptimo. Y tenían que reposar, era el día de reposo porque era el día consagrado para el Señor. Y vino a ser un signo del pacto perpetuo celebrado del Señor con Israel. Al reposar, bendecir y santificar el día, Dios establece una relación de cuidado y sustento con su creación. Este reposo y su relación especial es concedido también a todas las criaturas como un mandamiento, el cual lo encontramos en el Decálogo, es el 4.º mandamiento. En Éxodo 20, del 8 al 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué pensáis que Dios hizo descansar al pueblo de esa manera? Pues porque el descanso es una forma de fe. El maná no dependía de que ellos salieran a buscarlo. Era provisión de Dios y eso no se les tenía que olvidar. Era una manera de decir: si estoy quieto, aún así tú me alimentarás. Si me paro, no moriré, porque tú eres mi proveedor, tú eres mi cuidador. El Shabbat les obligaba a recordar que Dios es el que salva, que Dios es el que libera y que Dios es el que provee. Dios cesó su obra bendiciéndola y el hombre está llamado a participar de esa bendición y cesar sus obras también para Dios. No fue hasta después del cautiverio que realmente se convirtió en una ley pesada por su observancia y por la fijación que los judaizantes tenían en su cumplimiento. Por eso Jesús en Marcos 2:27 les dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y en Mateo 11, los capítulos 11 y 12, encontramos a Jesús envuelto en una serie de discusiones que surgen precisamente a raíz del día de reposo. Y vemos una clara identificación de Jesús como el reposo que nuestras almas verdaderamente necesitan. Jesús es ese reposo y es una invitación de gracia que nos está haciendo, porque solo en Jesús se encuentran todas las cosas, todo cuanto el pecador necesita. Mateo 11:28 dice:
Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Jesús tiene, sabe y ofrece todo cuanto los cargados necesitan. Jesús es ese reposo permanente que ofrece perdón y libertad de la esclavitud del pecado. El día de reposo tenía que proveer de libertad. Y en Jesús se encuentra la verdadera libertad del pecado y la esclavitud al mismo. Pero dejad que os diga una cosa. Dios no solo se preocupa de nuestra espiritualidad, Dios se preocupa de todo cuanto somos. Entonces, pienso que nos quedaríamos cortos si nos quedáramos solo en el ámbito espiritual. En vista a un buen equilibrio físico, emocional, mental y espiritual, debemos tener descanso físico también. El descanso fue y es la manera que Dios tiene de demostrarnos diariamente que verdaderamente dependemos de Él. El descanso es un regalo de Dios, pero ¿cuánto luchamos en contra de ese descanso? Soñamos con descansar, pero llenamos nuestras agendas hasta reventar. Y si no lo hacemos, a veces sentimos que es que no valemos o que no estamos haciendo lo suficiente. Pero ¿por qué no paramos o por qué nos cuesta tanto hacerlo? Vivimos en el siglo del estrés, como nos decía Pedro San Jaime la semana pasada. Y parece que si no tienes estrés, no estás siendo óptimo o no estás trabajando lo suficiente. Pero el estrés acaba pasando factura. Y realmente esa no es la manera con la que hemos sido diseñados por Dios. La falta de descanso es falta de fe. ¿Por qué no paramos? ¿Por ansiedad o por ego? La ansiedad es falta de fe por no creer que Dios proveerá. Y ego es yo puedo hacerlo. Me estoy poniendo yo en lugar de Dios. ¿Y por qué estoy predicando esto esta mañana? Pues porque cuanto antes lo aprendamos, mejor. Cuando antes aprendamos a descansar, mejor. Hace unos años, cuando me gradué de IPSTE, yo realmente sentía la necesidad de descansar. Durante los 4 años de seminario había estado trabajando y había estado estudiando a pleno tiempo aquí en IPSTE y la verdad es que terminé muy cansada físicamente y emocionalmente. Pero en lugar de ello, como tenía miedo de no encontrar un sitio en el que servir, recibí una muy buena invitación para ir a Málaga y unirme a la iglesia allí. Y yo decidí, en lugar de descansar, en lugar de obedecer a lo que mi cuerpo estaba pidiéndome, pues decidí irme a Málaga y poner en práctica pues, todo lo que había aprendido en mi tiempo en el seminario. Tuve un compromiso de un año en el que por diversos motivos, como por ejemplo el lugar en el que viví o la economía, pues añadieron mucho estrés a mi vida. Cuando acabé el compromiso de ese año y regresé, seguía sintiendo esa misma necesidad de descansar que llevaba un año sintiendo, pero ahora con más intensidad. Pero mi economía entonces no me lo permitía porque había sido un año económicamente muy duro, por lo cual decidí buscar un trabajo que proveyera de esa necesidad que tenía momentánea. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues empecé a sentir una tristeza muy profunda, sentía como si tuviera kilos encima o estaba viviendo en ese momento con Sara, ella os lo podrá explicar porque fue a quien confesaba todos mis sentimientos, pero yo sentía como si tuviera grilletes en mis pies, no conseguía andar, yo soy una persona muy abierta, me encanta hablar con todo el mundo, pues no tenía ganas de ir a la iglesia por no tener que saludar a nadie, no tenía ganas de hablar con nadie, solo tenía ganas de llorar, no quería salir de mi habitación, solo tenía sueño y cada día me tenía que obligar de salir para ir a trabajar. Al final, David, el que en ese entonces era mi novio, ahora es mi marido, preocupado por mí, me propuso ir al psicólogo. Así que fui a Pablo Martínez, un psiquiatra de aquí de Barcelona que es cristiano, y me diagnosticó con burnt out, que en lenguaje común es estar quemado. Por todo lo que había pasado durante
todo el estrés que había sentido por trabajar y estudiar a la vez, luego irme a Málaga, a la economía y todas esas cosas y no obedecer a la necesidad de mi cuerpo de descanso, pues acabé pagándolo de una manera más fuerte y tuve que realmente parar y tomar un tiempo sabático, unos meses de descanso para recuperarme emocionalmente y psicológicamente de lo que había estado viviendo ese tiempo. Pero ¿cómo había llegado hasta ahí? Pues yo recuerdo a mí misma diciéndome, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y sentía que si no lo hacía no era suficientemente buena o de que no estaba haciendo todo lo que debía hacer. Estaba acostumbrada a un nivel de estrés muy elevado, pero al final el cuerpo pues acaba pasando factura. Y no siempre podemos. Y la verdad es que necesitamos obedecer a la palabra de Dios también en este ámbito, en el descanso, porque no descansar afecta emocionalmente, afecta espiritualmente, afecta psicológicamente y afecta físicamente. Y Dios se preocupa de todo nuestro ser, por eso está en el Decálogo. Porque realmente necesitamos descansar y reconocer que Él es Dios y no nosotros. La falta de descanso es falta de fe, porque ocupamos el lugar que le corresponde a Dios. Dejamos de descansar en Él para descansar en lo que nosotros podemos hacer. Y dejadme que os diga que el ministerio, y por eso estoy predicando esto aquí esta mañana, es el lugar en el que más riesgo corremos de llegar a este punto. ¿Por qué? Porque no hay agenda, son 24/7, las 24 horas, los 7 días de la semana, y no hay nada más demandante. Vemos la necesidad a nuestro alrededor, la falta de manos para hacer las cosas, ¿y qué hacemos? Pues ocupar el lugar que no nos corresponde, por no añadir el poco reconocimiento que se recibe por ello. Nunca será suficiente lo que hagas y probablemente serás criticado por no hacer más. Entonces, yo recuerdo que mientras estudiaba aquí vino Carmen, una de las la primera graduada de IPSTE, una mujer que ahora está sirviendo en Latinoamérica, y ella nos dijo, Dios no quema a nadie, nos quemamos nosotros mismos por tomar lugares que no nos corresponden. ¿Hay falta de un líder de alabanza en la iglesia? Ora y espera que Dios provea. No ocupes tú el lugar si ese no es tu don. ¿Hay falta de maestros? Ora y espera que Dios provea. No ocupes tú el lugar porque haya necesidad si ese no es tu don. ¿Y cuántas veces hacemos cosas por necesidad y no porque Dios nos haya mandado estar ahí? Y eso no es lo que Dios nos pide. Él nos manda que confiemos en Él porque Él proveerá. Y tenemos que vivir por fe y no por miedo. La falta de descanso también es falta de conocer nuestra verdadera identidad, de saber quién somos en Cristo. Y muchas veces confundimos el hacer con el ser. Pero a Dios no le importa el hacer, a Dios le importa el ser. Dejar que repita esto. A Dios le importa el ser y no tanto el hacer. Así que quitemos el ego, el yo puedo o yo lo hago y demos lugar a la humildad. El Señor va a enseñarnos esto. ¿Y sabéis cómo lo va a hacer? ¿Sabéis cómo nos enseña esto? Por el cansancio. Es la manera que tiene de demostrarnos que Él es Dios y no nosotros. Porque Él no se cansa ni se fatiga, pero nosotros sí, que debemos descansar y confiar que Él hará, que Él proveerá y que Él es Dios y no nosotros. ¿Verdad que si cogemos un coche, mi coche amarillo, que es muy viejo, lo habréis visto por aquí por IPSTE, siempre le falta aceite? Y si cogemos el coche y lo conducimos kilómetros y kilómetros, pero no le pasamos revisión o no le cambiamos el aceite, primero nos salta la señal de aceite, aceite, hay que cambiar el aceite, pero si ignoramos esta señal y seguimos nuestro camino sin mantenimiento y sin cambiar ese aceite, acabaremos quemando el motor. Si nosotros no paramos, seremos parados, de una forma o de otra, porque el cansancio afecta, como he dicho antes, físicamente, espiritualmente, emocionalmente y psicológicamente. Y podemos hacerlo de dos formas. Una es activamente, un mantenimiento periódico,
y la otra es de forma impuesta. Mantenimiento periódico es tomar esas horas al día para descansar, ese día a la semana para desconectar y hacer cosas que te gusten y realmente desaparecer, pero eso significa desaparecer del móvil y dejarlo todo a un lado para descansar, y una vez al año también para dedicar ese descanso que nuestro cuerpo necesita y poder recuperarnos y pasar ese tiempo con el Señor. O lo podéis tomar todo de golpe, de forma pasiva o diríamos impuesta, no realizando ese descanso de a poquito y tenerlo todo de golpe y parar cuando una enfermedad te obligue a hacerlo. Pero te aseguro que se acaba parando de una forma o de otra. Eso sí, está en tus manos decidir de qué manera quieres pagarlo. Pablo Martínez dice: todo acto de intervención en personas saca energía de nosotros mismos. De ahí la importancia de sustituir el agua que vamos perdiendo y, a fin de que la piscina no se quede vacía, respetar el descanso diario, el descanso semanal y el descanso anual. La piscina se vacía poquito a poco y los síntomas son irritabilidad, consideración del ministerio como una carga que molesta, no poder disfrutar del trabajo, perder el frescor y la ilusión. Y Esther Martínez, en su libro Y tú cuida de tú mismo, dice: el activismo nos puede conducir a la dispersión. Tal vez sea por no saber decir que no. Hemos de aprender a no tomar en nuestras manos más cosas de las que estamos capacitados para llevar. A fin de mantener un ministerio saludable, es posible que nos cueste decir que no porque necesitamos la aprobación de los demás. Es importante realizar menos cosas, pero hacerlas mejor. El éxito en la vida cristiana no se mide por la cantidad de cosas hechas, sino por las actitudes. Es más importante ser que hacer. Y ese es el sello de la calidad que refleja la imagen de Dios. El éxito en términos bíblicos es una correcta mayordomía. Porque hay mucha falta de compromiso, hay mucha falta de gente madura también, y creo que al final todo acaba llevando hacia lo mismo, ¿no? Pero la verdad es que ver la situación por la que yo pasé hace años y por la que Dani ha estado pasando ahora, me ha hecho que al menos intentar haceros llegar la importancia de que aprendáis a descansar desde ya, porque no solo es un mandamiento del Señor, sino que es un regalo que Él nos da, de parar y disfrutar, de tener tiempo de descanso y de esta relación con Él, ¿no? Durante años Dani ha trabajado sin cesar hasta que al final ha tenido que parar de una manera que no ha sido agradable ni para él, ni para su familia, ni para los que han estado alrededor, ni tampoco para la Iglesia, porque no ha sido bueno para la Iglesia tampoco. Las consecuencias a pagar por no obedecer son elevadas y el riesgo es severo. Así que os animo a que examinemos, yo me meto en la bolsa, nuestra forma de actuar diaria, a que revisemos nuestras agendas y no confundamos lo importante con lo urgente, y a intentar vivir con el mínimo estrés posible. Sé que en el mundo en el que vivimos y en el siglo en el que vivimos es difícil, pero realmente es un esfuerzo que tenemos que tomar por nuestra salud completa. Y como conclusión, el sábado no es parte simplemente de la creación, sino es una señal de la redención de Dios, en la que nos está diciendo: yo soy el que te he salvado, yo soy el que te he redimido, yo soy el que te he santificado, y no depende de ti, sino que depende de mí. Tu salvación no es por tus obras, es por mi gracia. El sábado era una señal que apuntaba hacia Jesús y no hacia el hombre. Y Él es quien nos está llevando hacia el sábado final, donde realmente nuestros cuerpos tendrán descanso eterno. Encontraremos un descanso eterno para nuestras almas. La ley se ha cumplido, pero dejad que os diga que el ritmo de la creación sigue en su lugar. No tienes que observar la ley simplemente por ser ley, pero siendo creación, es decir, seguimos siendo creación, y como parte de la creación has sido creado para funcionar con descanso, y si no lo haces acabarás por romperte. Y hasta aquí la
reflexión de hoy. Espero que realmente os sea de bendición. Pediría, Soraya, ¿puedes por favor cerrar con oración y luego, si quieres, vamos a los anuncios? Claro que sí. Muchas gracias, Damaris. Muchas gracias por tu transparencia. Gracias también al hermano Dani, al hermano Daniel por el video y por también su transparencia y por ayudarnos con un tema que es muy difícil y nos cuesta mucho de los cristianos. Esta frase que has repetido un par de veces, el descanso es una forma de fe, pues suena muy bonita cuando la pones en positivo, pero wow, a mí personalmente cómo me da cuando dice, cuando la pones en forma negativa, ¿no? El no descansar también. Es una falta de fe. Tema importante. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, a ti te damos la honra y la gloria y te damos gracias por tu palabra, por tus preceptos, Señor, que nos ayuda a saber cómo vivir esta vida que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a cumplir el sábado, Señor, a tener esos tiempos de descanso en ti y contigo para refrescarnos y como bien hemos escuchado en la mañana de hoy, Señor, no podemos dar lo que no tenemos. Y si no estamos descansando en ti y contigo, Señor, no reflejamos esa parte de quien tú eres. Te rogamos, Señor, una bendición especial para el hermano Daniel Zafra y para toda su familia, Señor, al igual que Damaris y David. Te pedimos que los bendigas y los protejas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.